Las leyendas son el medio más antiguo que conocemos para conocer historias. Conocemos historias solo por el simple hecho de que nos las han contado, y aquí es donde las leyendas cobran magia. En la actualidad, los mitos no son solo cosa del pasado, ya que con el auge de Internet, estamos precisamente más familiarizados que nunca con ellos. Los videojuegos son sin duda un medio muy eficaz para contar historias, y por supuesto tienen sus propias leyendas. Muchas buenas historias las hemos podido vivir con un mando entre las manos, y muchas de ellas, sin saberlo, esconden sus propias oscuras leyendas. En este vídeo te traigo algunos mitos y leyendas sobre videojuegos malditos, o dicho de otra manera, videojuegos que supuestamente tuvieron algunas coincidencias con la realidad por más extrañas que parezcan. 7. Polybius. Cuando las salas recreativas estaban a punto de conseguir la mayor popularidad en los 80, Polybius, un juego creado por el estudio Cinexlchen, destacó entre muchos otros en las salas de la ciudad de Portland, Oregón. Su peculiar aspecto gráfico con colores y abundantes efectos luminosos no tardó en hacerse popular entre los jugadores. Tras el éxito en las salas, muchas personas adictas al juego dijeron encontrar mensajes ocultos en el juego. Mensajes como "no pienses, suicídate, confórmate", eran parte de este tipo de mensajes que encontraban sus jugadores de forma subliminal en el juego. De hecho, el propio estudio ha indicado en alguna ocasión que cree que Polybius fue un experimento del gobierno de los Estados Unidos para manipular el cerebro de muchos jóvenes. Y es que además de tener controvertidos mensajes en el juego, muchos jóvenes indicaron que sentían una gran adicción al juego, e incluso presentaban malestares físicos y psicológicos al jugarlo, entre los más comunes ataques epilépticos, mareos, náuseas, depresión y en algunos casos la muerte. No solo eso, sino que supuestamente, y como cuenta la leyenda, muchos jugadores de la época indican que vieron a unos hombres de negro entrando en las salas de juego para cambiar las opciones del juego para obtener datos de sus jugadores y hacerlo aún más adictivo. Lamentablemente no se pudo investigar mucho respecto al misterio de Polybius, ya que poco después de su lanzamiento, el juego fue retirado de las salas. 6. Taboo The Sixth Sense. Taboo es un título de NES desarrollado por Rare donde podemos obtener una lectura de cartas del tarot en tiempo real. Después de solicitarnos el nombre y edad, las cartas nos predicen el futuro de la misma manera que se obtiene en cualquier baraja de tarot normal. Una de las particularidades del juego, es la presencia encubierta de símbolos de religiones, cruces célticas, imágenes de desnudos, y otros que sin duda hoy en día no pasarían por ningún órgano de censura y que desde luego, es difícil entender que estuviese bajo la licencia de Nintendo. Los mitos y leyendas que arrastran a Taboo, se debe a que el juego predijo la trágica muerte de algunos jóvenes jugadores, y que poco después se produjo en extrañas condiciones. Muchos jugadores se tomaron en serio el juego y las recomendaciones que se encontraban en el manual del mismo donde podemos leer: no nos hacemos responsables de lo que pueda ocurrir con Taboo, ni de ningún efecto, influencia, o milagro que pueda producir en relación con el juego. El misterio de Taboo confirmó que el juego anunció la muerte de algunos jóvenes, que por ende, supuestamente fallecieron. Nintendo, el gran aliado de la censura y de lo políticamente correcto, ante la situación y para evitar posibles demandas, decidió retirar definitivamente el juego de su catálogo. Un juego que quedará en la memoria de la compañía como uno de los juegos más polémicos del siglo pasado. 5. Berserk. Con el auge de los robots en la industria del cine, los videojuegos no podían permitirse quedarse atrás en una época tan capitalizada. Fue en 1980 cuando Stern Electronics desarrolló el juego Berserk, un shooter que se publicó en su versión arcade y para Atari 2600. El título es conocido no solo por ser uno de los primeros shooters de la época, sino por ser también el título pasó a la historia por ser el primer videojuego en causar la muerte a un jugador. Un caso real, donde Jeff Daley de 17 años perdía la vida de un ataque al corazón en 1981 justo después de conseguir y registrar su puntuación más alta en el juego, 16.660 puntos. Poco tiempo después, se relaciona el juego con otra muerte, la de Peter Bukowski de 18 años mientras justo registraba su puntuación en el juego. Ambos chicos eran jóvenes y sin problemas previos de salud. Los fenómenos causaron tanto revuelo a nivel mediático, que el forense Mark Allen concluyó que en la autopsia se evidenció que dichos jóvenes no padecían ningún problema de salud, sino que la posible causa de la muerte fue por el alto nivel de estrés que el juego planteaba a sus jugadores.
Explica que, aunque la autopsia reveló tejido cicatricial insospechado en el corazón de sus víctimas que tenía al menos 2 semanas de edad, afirmando que de hecho es posible que el estrés del juego desencadenara el ataque en el corazón de los jóvenes. En torno al juego se rumorearon más muertes de otros jugadores relacionadas con el juego y años después, el juego llegó a causar incluso el asesinato en 1988 de Edward Clark, una de sus últimas víctimas reconocidas después de recibir diferentes puñaladas por una pelea poco después de guardar su última puntuación en el juego. 4. Project Zero. A partir de 1996, tras el éxito de juegos como Resident Evil, la época dorada del survival en Japón no hizo nada más que despegar. Fatal Frame, conocido como Zero en Japón y Project Zero en Europa, es un título de que salió en PS2 en 2001 desarrollado por el estudio japonés Koei Tecmo. En el juego, controlamos a Mafuyu Inazaki y nos adentraremos en la mansión Imuro para investigarla, ya que se dice que en este oscuro lugar hay una maldición. Tras hacernos con una cámara de fotografías deberemos fotografiar cada rincón de la casa en búsqueda de elementos paranormales, donde en el revelado de las fotografías veremos cosas que los ojos normales no pueden ver. En el juego nos encontramos con los habitantes de la mansión, siendo principalmente los fantasmas de las personas que murieron allí. Pues nada más lejos de la realidad, ya que lo más curioso del juego, es que según el estudio que lo desarrolló, el juego está inspirado en fotografías policiales reales y una historia verídica que les tocó de cerca. Varios miembros del equipo indican que el juego está basado en una historia real y donde confirmaron que la mansión Imuro del juego existe y está ubicada en las afueras de Tokio. En la misma propiedad, hay 3 casas abandonadas que rodean la mansión, las cuales se rumorea que comparten el mismo oscuro pasado. Existe la leyenda de que hay una red subterránea de túneles que unen las casas, pero nadie sabe quién hizo estos túneles o con qué propósito. Tras conocerse esta noticia, el estudio no ha querido revelar nunca la ubicación de la mansión exacta, una casa que según dicen quitó la vida a 7 personas, y donde cada uno de sus habitantes acabaron al borde de la locura. Los vecinos de los alrededores, al conocerse el crimen, empezaron a fotografiar la mansión, y a visitarla, donde indican que han podido vivir en sus carnes fenómenos que a día de hoy no pueden explicar. Muchos fenómenos inexplicables que ocurren en la propiedad han sido supuestamente reportados o comentados en diferentes portales digitales. Imágenes de manos ensangrentadas han sido encontradas estampadas por todas las murallas, e incluso vecinos de la zona indican que han visto espíritus vagar por ahí. A partir de este suceso que marcó al estudio, su creador Makoto Shibata quiso inspirarse en este caso para el desarrollo del título. 3. Pokémon. En 1996 llegaba Pokémon en nuestras consolas portátiles, uno de los grandes éxitos de Game Boy y de la mano del estudio Game Freak. Un juego que arrasó en ventas y que cautivó a muchos con sus adorables Pokémon y jugabilidad al estilo RPG. En esta ocasión nos ubicamos poco tiempo después de su exitoso lanzamiento en Japón, un verano que registró 107 suicidios de jóvenes y niños de edades comprendidas de los 6 a 12 años. Todos tenían algo en común: estaban tremendamente enganchados a Pokémon. Y es que el juego, conocido por sus característicos simpáticos Pokémon, escondía una localización algo oscura y tétrica. Pueblo Lavanda, es una localización que encontramos en el juego, donde podremos memorar el descanso eterno de los Pokémon fallecidos. Y sí, los Pokémon podían morir de manera definitiva, y en Pueblo Lavanda encontramos un gran cementerio Pokémon. Con una ambientación lejos de ser amigable, la música en su versión japonesa, era aún más escalofriante y estridente, causando algunos extraños efectos en sus jugadores. Algunos de los síntomas que compartían era irritabilidad acompañada de insomnio, adicción al juego y, en muchos casos, sangrado de nariz. Poco tiempo después, algunos jugadores acababan sufriendo una depresión, cosa que, como todos sabemos, es extraño en esas edades, y en ese mismo estado psicológico los conducía al suicidio. Las investigaciones encontraron algo más, ya que los jóvenes que se quitaban la vida compartían que jugaban a Pokémon, revisaron el juego, y al parecer muchas de las víctimas antes de morir habían guardado su partida en Pueblo Lavanda. Después de que el caso llegase incluso a los medios, se ordenó a Game Freak arreglar la canción original de Junichi Masuda en las versiones del resto del mundo y en las restantes en Japón. Por si no fuese poco, se encontró un reporte redactado en junio de 1996 por la misma compañía Game Freak, en la que un empleado facilitó un listado con nombres, fechas y síntomas de niños de entre 7 y 12 años que sufrían de diversos problemas médicos, supuestamente relacionados al jugar a su propio juego, Pokémon. 2.
Sat-Satan. Sat-Satan es un juego de terror en primera persona que solo lo encontraremos en los suburbios de la conocida Internet clandestina o profunda, o también llamada Deep Web. Ya que actualmente no existe otra manera de poder jugarlo. El juego consiste en atravesar largos túneles en búsqueda de objetos ocultos bajo una estética muy sencilla y oscura. En el juego, encontraremos mensajes ocultos, capturas de chats con amenazas, imágenes turbias y sonidos de audios en medio del juego. Sus primeros jugadores, encontraron supuestamente el juego en la Deep Web y lo compartieron en su canal de YouTube. Y es que cuando compartieron en su canal la partida con otros usuarios, detectaron algo extraño en el juego. Durante el juego, aparecía de forma subliminal una pantalla en blanco con unas pequeñas alas negras. Según un usuario de Reddit, consiguió descifrar el código del juego donde se encontraban frases amenazantes como asesinar, estás en mi lista, puedo encontrarte y matarte. Al final del juego, aparecía una pantalla negra con la frase el sufrimiento no termina. Supuestamente, al finalizar el juego, muchos jugadores que lo jugaron indicaron que se sintieron observados durante un tiempo e incluso empezaron a recibir fuertes amenazas anónimas. De momento, lo único que se conoce del juego es que fue desarrollado bajo el nombre de ZK en una plataforma llamada Terror Engine, y que solo se encuentra en las profundidades del Internet más profundo. 1. Kill Switch. Kill Switch es un juego de plataformas lanzado en 1989 por el estudio Carbina Corporation. Este título tenía una característica única en el sentido de que solo podía jugarse una vez. Los personajes eran Porto, una niña, y Gast, un demonio invisible, donde a modo de plataformas deberemos avanzar con Porto a través de unas minas. Una vez nuestro personaje muere en el juego o llegamos hasta el final del mismo, el juego se borra por completo, lo que impide continuar con su otro personaje Gast. Con un total de 5.000 copias del juego, rápidamente consumió el stock, y al tener la peculiaridad de que el juego se borraba, muchos fueron los coleccionistas que buscaban hacerse con él. Algunos jugadores que exigieron incluso al estudio que se publicaran más copias para intentar superar la historia con otro de sus personajes, Gast, y fueron decepcionados con un comunicado de prensa enviado por Carbina en 1990, donde el estudio indicaba: Kill Switch fue diseñado para ser una experiencia de juego única como la realidad, es irrepetible, irrecuperable e ilógico. Su leyenda se remonta en 2005, cuando un usuario de eBay puso a la venta el juego sellado por la friolera cifra de $733.000. El hombre que compró el juego, Yamamoto Ryuichi, indicó su intención de grabar un vídeo del juego para colgarlo en su canal de YouTube. Después de gastar una gran fortuna y querer hacer el mejor vídeo posible para sus seguidores, algo inesperado pasó. Al inicio de la partida vemos a Ryuichi sentado en la pantalla de selección de personaje llorando y desde entonces no se ha vuelto a publicar ningún otro vídeo. De hecho, supuestamente marchó sin dejar rastro, al menos, en su canal de YouTube. Pese a que muchos afirman que el juego y su historia no es del todo cierta, la leyenda sobre el juego y sobre el paradero de Ryuichi se ha desvanecido de internet tan rápido como el juego se autoelimina una vez completado.